Ley 17. La ley de las prioridades. Los líderes entienden que la actividad no es necesariamente logro. Un líder jamás crecerá hasta un punto en el que no necesite trazar sus prioridades. Determinar prioridades es algo que los buenos líderes siguen haciendo, ya sea que dirijan un grupo pequeño, pastoreen una iglesia, dirijan una pequeña empresa, o una corporación de miles de millones de dólares. Pienso que los buenos líderes intuitivamente saben que eso es cierto. Escuche. Estudie la vida de cualquier gran líder, y lo verá enfocándose en sus prioridades. Cada vez que Norman Schwarzkopf asumía un nuevo mando, no se apoyaba solamente en su liderazgo, también examinaba las prioridades de la unidad. Lance Armstrong pudo ganar 7 campeonatos del Tour de France ya que sus prioridades guiaron su régimen de entrenamiento. Cuando el explorador Ronald Amundsen llevó y trajo de vuelta exitosamente a su equipo al Polo Sur, en parte se debió a su capacidad de determinar las prioridades correctas. Los líderes de éxito viven según la ley de las prioridades. Reconocen que una actividad no necesariamente significa logro. Pero los mejores líderes pueden poner a funcionar la ley de las prioridades a su favor y satisfacer muchas prioridades con cada actividad. Esto en realidad les permite aumentar su enfoque y disminuir sus acciones. Un líder experto en la ley de las prioridades era uno de mis ídolos, John Wooden, ex entrenador del equipo de baloncesto los Bruins de UCLA. Es llamado el mago de Westwood por las sorprendentes hazañas que realizó en el mundo del deporte universitario. La evidencia de la capacidad de Wooden para hacer que la ley de las prioridades funcionara se apreciaba en la forma en que organizaba la práctica del baloncesto. Wooden decía que había aprendido algunos de sus métodos observando a Frank Leahy, el gran entrenador del equipo de fútbol americano de Notre Dame. Dijo lo siguiente: a menudo iba a sus prácticas, las de Leahy, y observaba que las dividía en periodos. Yo me iba a casa y analizaba por qué él había hecho las cosas en cierta forma. Como jugador me di cuenta de que se desperdiciaba mucho tiempo. Los conceptos de Leahy reforzaron mis ideas y contribuyeron en el desarrollo final de lo que hago ahora. Las personas que han estado en la milicia dicen que por lo general tenían que apresurarse y esperar. Esta también parece ser la forma en que trabajan algunos entrenadores de equipo. Piden a sus jugadores que por un minuto practiquen con todas sus fuerzas, y que el próximo minuto se queden por allí sin hacer nada. Wooden no trabajaba así, sino que orquestaba cada momento de la práctica y planeaba cada actividad con propósitos específicos. Él empleaba la economía del movimiento. Funcionaba de la siguiente manera. Cada año, Wooden determinaba una lista de todas las prioridades para el equipo, basándose en observaciones de la temporada anterior. La lista podía incluir objetivos como, crear confianza en Draginger e Irgovich, o, practicar ejercicios de continuidad 3 jugadores con 2, por lo menos 3 veces a la semana. Generalmente tenía más o menos una docena de cosas en las que quería trabajar a lo largo de la temporada. Pero Wooden revisaba también todos los días el plan para sus equipos. Cada mañana, él y su ayudante planeaban meticulosamente la práctica del día. Casi siempre se pasaban 2 horas desarrollando las estrategias para una práctica que tal vez no iba a durar esa misma cantidad de tiempo. Sacaba ideas de notas que había escrito en fichas que llevaba con él siempre. Planeaba cada serie de ejercicios, minuto por minuto, y antes de la práctica anotaba la información en una libreta. Wooden una vez hizo alarde de que si uno le preguntaba qué estaba haciendo su equipo en una fecha específica a las 3 de la tarde en 1963, él podía decirle exactamente qué ejercicio estaban practicando. Como todos los buenos líderes, Wooden realizó el trabajo de ser previsor y planear por su equipo. Wooden siempre se mantuvo enfocado y encontró formas en que sus jugadores hicieran lo mismo. Su talento especial era encargarse de varias áreas prioritarias al mismo tiempo. Por ejemplo, para ayudar a los jugadores a mejorar sus tiros libres, algo que muchos de ellos encuentran tedioso, Wooden instituyó una política de tiros libres durante los juegos libres que los motivaría a concentrarse, en vez de simplemente matar el tiempo. Entre más rápido un jugador en la banca completaba un número de tiros, más pronto podía entrar nuevamente en acción. Y Wooden cambiaba continuamente el número de tiros que debían hacer los defensas, los delanteros, y los centrales, para que los miembros del equipo rotaran a diferentes ritmos.
De esta manera, todos, independientemente de su posición o estado inicial, adquirían experiencia en el juego, una prioridad vital para el desarrollo del trabajo en equipo, según Wooden. El aspecto más extraordinario de John Wooden, y lo que más habla de su capacidad para concentrarse en sus prioridades, es que nunca observaba a los equipos contrarios, sino que se concentraba en obligar a sus jugadores a alcanzar su potencial mediante práctica e interacción personal con ellos. Su meta no era ganar campeonatos ni ganarle al equipo contrario. Deseaba que cada persona jugara según su potencial y procuraba llevar a la cancha el mejor equipo posible. Y por supuesto, los resultados del sistema de Wooden fueron asombrosos. En más de 40 años como entrenador, solo perdió una temporada, la primera. Y sus equipos de UCLA permanecieron invictos durante 4 temporadas obteniendo un récord de 10 campeonatos en la NCAA, National Collegiate Athletic Association, Asociación Atlética Universitaria Nacional. Ningún otro equipo universitario ha podido romper ese récord. Wooden es un gran líder. Es, quizás, el entrenador más asombroso que ha habido. ¿Por qué? Porque vivía cada día según la ley de las prioridades. Observe. No todos los líderes practican la disciplina de poner prioridades. ¿Por qué? Creo que hay varias razones. Primero, cuando estamos ocupados, naturalmente creemos que estamos yendo a algún lugar. Pero una ocupación no equivale a tener productividad. La actividad no es necesariamente logro. Segundo, dar prioridades requiere que los líderes continuamente piensen con anticipación, que sepan lo que es importante, lo que sigue, que puedan ver cómo las cosas se relacionan con la visión general. Eso es algo difícil. Tercero, dar prioridades nos hace hacer cosas que por lo menos son incómodas y de vez en cuando sumamente dolorosas. Aprende. Los líderes no pueden arriesgarse a pensar dentro de un molde. A veces tienen que reinventar el molde o deshacerse de él. El autor y gran ejecutivo Max de Pree dice, la responsabilidad principal de un líder es definir la realidad. Eso requiere de la ley de las prioridades. Cuando usted es el líder, la responsabilidad es suya. Cada año dedico 2 semanas en diciembre a reevaluar mis prioridades. Analizo el horario del año anterior. Miro mis compromisos futuros. Evalúo mi vida familiar. Pienso en mis objetivos. Miro el cuadro completo de lo que estoy haciendo para asegurarme que la forma en que estoy viviendo se alinea con mis valores y prioridades. Una de las pautas que utilizó durante este proceso es el principio de Pareto. A través de los años he enseñado mucho este principio en conferencias sobre el liderazgo, y también lo explico en mi libro, Desarrolle el líder que está en usted. Esta es la idea, si concentra su atención en las actividades que están en el 20% principal, recibirá un retorno del 80% de su esfuerzo. Por ejemplo, si tiene 10 empleados, debe dedicar el 80% de su tiempo y atención a los 2 mejores. Si tiene 100 clientes, sus mejores 20 clientes lo proveerán del 80% de su negocio. Si su lista de pendientes tiene 10 elementos, los más importantes le darán un retorno del 80% de su tiempo. Si no ha observado este fenómeno antes, compruébelo y verá que realmente funciona. Un año, conforme atravesaba por este proceso, me di cuenta que tenía que volver a enfocarme totalmente y reestructurar una de mis organizaciones. Otra pauta que deseo exponer es la pauta de las 3 R. Estas 3 R corresponden a requisito, retorno y recompensa. Para ser eficaces, los líderes deben ordenar su vida sobre la base de las 3 preguntas siguientes. 1. ¿Cuál es el requisito? Todos somos responsables ante alguien, un jefe, una junta directiva, accionistas, u otras personas. También tenemos que ser responsables ante las personas importantes de nuestras vidas, tales como el cónyuge, los hijos y los padres. Por eso, su lista de prioridades debe comenzar siempre por lo que se requiere de usted. La pregunta que debo hacerme es, ¿qué debo hacer que nadie puede o debe hacer por mí? Entre más viejo me hago. La lista se ha vuelto más corta. Si estoy haciendo algo que no es necesario, debo eliminarlo. Si estoy haciendo algo que es necesario pero que no requiere mi participación personal, necesito delegarlo.
2. ¿Qué da los mayores retornos? Como líder, usted debe pasar la mayor parte del tiempo trabajando en sus áreas más fuertes. Marcus Buckingham y Donald Clifton han hecho una investigación sobre este asunto, que puede leer en su libro, Ahora, descubra sus fortalezas. La gente es más productiva y está más contenta cuando su trabajo se encuentra dentro de sus dones naturales y áreas fuertes. Idealmente, los líderes deben salirse de su zona de comodidad para quedarse en su zona de fortaleza. ¿Cuál es la aplicación de esto? Esta es la regla general. Si otra persona de su organización puede realizar una labor en un 80%, delegue esta labor. Si una responsabilidad pudiese potencialmente alcanzar ese nivel establecido, entonces prepare a una persona que se encargue de ella. Solo porque usted puede hacer algo no significa que debe hacerlo. Recuerde, los líderes comprenden que la actividad no es necesariamente logro. Esa es la ley de las prioridades. 3. ¿Qué produce la recompensa más grande? La última pregunta se relaciona con la satisfacción personal. Tim Redmond, presidente del Instituto Redmond de Liderazgo, admitió, muchas cosas atraen mi mirada, pero solo unas cuantas atraen mi corazón. La vida es muy corta para dejar de hacer las cosas que uno disfruta. Me encanta enseñar acerca del liderazgo. Me encanta escribir y hablar. Me encanta pasar el tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me encanta jugar golf. Sin importar qué otra cosa haga, sacaré el tiempo para hacer esas cosas. Son las cosas que le dan energía a mi vida. Me apasionan y me llenan de vida. La pasión provee el combustible en la vida de una persona para que siga adelante. Ordene nuevamente las prioridades. Hace unos años, cuando pasé por este proceso de reevaluación de prioridades, volví a analizar la forma en que estaba utilizando mi tiempo. En ese entonces, cuando escribí la primera edición de este libro, determiné ocupar mi tiempo de esta manera: al área de liderazgo 19%, a la comunicación 38%, a la creación 31% y al trabajo en red 12%. Estas 4 áreas representan mis mayores fortalezas. Son los aspectos más gratificantes de mi carrera. Y por muchos años también mis responsabilidades hacia mis compañías estaban alineadas con ellos. Sin embargo, recientemente, mientras estaba revisando estas áreas, me di cuenta que no estaba manteniendo el balance que deseaba. Estaba ocupando demasiado tiempo en la capacitación práctica del liderazgo de una de mis compañías y estaba afectando otras prioridades. Una vez más, tuve que reconocer que la actividad no es necesariamente logro. Sabía que tenía que tomar otra decisión difícil de negocios. Si deseaba seguir siendo efectivo y cumplir mi visión, tendría que cambiar y trabajar de acuerdo con la ley de las prioridades. Aplique. 1. ¿Está usted preparado para sacudir su vida y salirse de su zona de comodidad y para poder vivir y trabajar de acuerdo con sus prioridades? ¿Existe algo en su vida que está funcionando tan mal que le muestra que necesita una mayor revisión de cómo hacer las cosas? ¿De qué se trata? Describa por qué no está funcionando. Puede pensar más allá del molde, o crear un nuevo molde, para resolver el asunto y volver a alinear sus prioridades. Ignorar un gran problema de alineación en sus prioridades es como alinear su palo de golf de manera incorrecta. Entre más fuerte le pegue a la pelota, más lejos del hoyo se encontrará. Entre más se aleje de su alineación, mayores probabilidades tendrá de errar su visión. 2. Las personas exitosas viven según la ley de las prioridades. Las personas exitosas ayudan a su organización, departamento o equipo para que vivan según la ley de las prioridades. Como líder, está marcando prioridades y pensando con anticipación sobre su área de responsabilidad. ¿Dedica usted tiempo específico de manera regular para reevaluar sus prioridades en esa área? Si no es así, necesita comenzar a hacerlo inmediatamente. Como líder, no es suficiente el hecho de que sea exitoso. Necesita ayudar a su gente a ser exitosa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Este es el final de este capítulo, Ley 17, la ley de las prioridades. Si te está gustando estos audiolibros, por favor dale like al video y suscríbete al canal. También puedes ingresar a los grupos de Telegram.
Nos vemos en los siguientes audiolibros.